Ante todo, quisiera agradecer al Señor porque el estar parado aquí en esta hora se cumple una promesa de Él en mi vida. Y no es una casualidad que esté aquí, y en eso siento en mi corazón cuán grande es el poder y el amor de Dios. Gracias, y solamente les digo que cuando uno pone toda su confianza en el Señor, cuando ponemos nuestra fe en el Señor, vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. Hoy vamos a conocer de la palabra de Dios y de lo que Él ha hecho en mi vida. No vengo a compartir quizás, vengo de una iglesia pentecostal o vengo de otras doctrinas, sino vengo a seguir la línea de Cristo, no de alguna denominación en particular. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 8 al 11. Voy a leer la palabra del Señor que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Quiero que nos centremos en este personaje de Abraham y sobre Sara. Si nos centramos en este pasaje, vamos a hablar sobre la fe, sobre el creer y sobre la obediencia, de cómo Abraham, sin conocer a Dios, sin saber mucho de Dios, viniendo de una familia muy idólatra, él escuchó al Señor. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la actitud que tomó él? ¿Cuál fue la reacción de su mente y de su corazón? Fue rápidamente de creer y al instante obedecer a lo que Dios le había dicho. Eso es lo que hasta este tiempo es lo que Dios quiere, que cuando Él habla en su palabra, o por medio de la alabanza, o por medio del otro propósito que Él pueda manifestarse en nuestras vidas, hablando Él a nosotros de muchas maneras, en ese instante es cuando Él quiere que en ese momento le creamos y le obedezcamos a lo que Él nos está diciendo. Porque muchas veces nosotros decimos: yo le creo de nuestros labios, o le creo de mi mente, pero a veces el corazón no está tan seguro de creerle, o de si será cierto, o de afirmar, o de afirmarse de que realmente Dios lo va a hacer. Vamos nosotros a ir al libro de Génesis, capítulo 12, donde en los 4 primeros versículos el Señor llama a Abraham, donde dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí es donde el Señor le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Personalmente, cuando yo fui conociendo las cosas de Dios, iba afirmando algo de lo cual yo ya había vivido. En este tiempo de este mensaje, siempre o les mencionaré o me escucharán hablar de que digo: Dios me dijo, o escuché la voz de Dios. Y si les digo que escuché la voz de Dios, y si les digo que Dios me habló, es porque lo viví personalmente, sin conocer a Dios, sin tener a alguien que me haya compartido. Un día había tomado bastante porque era alcohólico, y a los 2 días fue donde escuché esa voz y me dijo que era Dios y que me había
llamado ya en ese momento para yo llevar su palabra a los lugares que Él quiera, no a donde yo iba a elegir o a donde yo iba a querer, sino a donde Él quisiera. Me dijo que si yo hacía eso y le abría mi corazón, Él entraría en mí, se sentaría en mi corazón sobre un trono y me daría sabiduría y entendimiento para yo llevar su palabra. Pero como yo no conocía exactamente en ese momento si era la voz de Dios, lo único que reaccioné y mi actitud fue que si eres Dios yo te creo, pero yo quisiera que tú hagas una cosa al decirme que tú eres Dios, y si yo voy a ser quien va a llevar tu palabra a diferentes lugares y conoceré personas que nunca he conocido, quiero que tú traigas a mi familia a tus caminos, a mis amigos, a mi prójimo, a cuanto tú quisieras que los traigas. Y Él entonces, en ese momento, me dijo, este es el pacto que hago contigo, y así será, y tú con tus ojos lo vas a ver hasta que se cumpla todo lo que te he prometido, tus ojos no se cerrarán. En ese momento, como no sabía la palabra de Dios, pensaba que era mío, pero cuando comencé a leer la Biblia, leí este pasaje, dije, si a este hombre tampoco le habían predicado, le habían hablado y él creyó en ti, pues yo también con más seguridad voy a creer. Y creí y entregué mi vida a Cristo, y desde ese día, desde ese momento, estoy aquí, hoy estoy aquí, en este nuevo continente que para mí era muy difícil, muy imposible que se iba a dar. Pero aquí hablan algo muy importante de que Abraham escuchó la voz de Dios, le creyó y obedeció. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que confiar y creer que lo que Él está haciendo y lo que Él nos dice se hace. En muchos pasajes nos habla de Dios para nosotros. En otras oportunidades que pude compartir la palabra de Dios, unos decían, pero ¿de qué habla? Estas cosas no pueden ser así. Pues esas cosas no pueden ser así para algunos que no pueden creer como debe ser. Pero yo sí le creí al Señor. Puse toda mi confianza en Él, y desde el día que entregué mi vida al Señor, no volví a probar ninguna bebida, nada de alcoholismo, por más que mi abuelo o toda mi familia, que viene de una familia alcohólica, vengo de una familia alcohólica, de una familia que acuden a los brujos, que practicaban la brujería, vengo de todo eso, por más que ellos me decían, vas a volver, vas a estar con nosotros, yo le decía, no es que yo vaya a volver con ustedes, sino es que ustedes tienen que venir a Cristo, a donde yo estoy, a la luz, saldrán de las tinieblas a la luz. Y fue pasando los días, como Abraham, él obedeció, salió de su tierra y de su parentela, y en el transcurso del tiempo, y más adelante, como sigue diciendo los pasajes, hasta el capítulo 18, habla donde Dios le promete a Abraham un hijo, y que se llamaría Isaac. Pues entonces Abraham, cuando escuchó que le había dicho que tendría un hijo, pues como ser humano había muchas dificultades. Era mayor de edad, tenía Sara la esterilidad, era estéril, y también era de avanzada edad. Pues también Dios les había dicho que iban a tener un hijo y que sí lo cumplirían y que sería cierto. Pues entonces yo también seguí creyendo conforme iba viviendo en el Evangelio año tras año, hasta que un día les digo, y esto es una parte de mi testimonio también, un día, estando en otro país, llevando la palabra del Señor, Él me dijo, me mostró que yo iba a tener una esposa y que ella estaba embarazada y que iba a tener un hijo. Entonces yo le decía a mi esposa, lo vamos a llamar Jeremías, porque es un bonito nombre. Y escucho la voz del Señor que dijo, no lo llamarás Jeremías, sino que lo llamarás Abraham, el nombre lo pondrás. Y cuando yo tuve ese sueño y escuché al Señor, pues lo creí, le creí y confié en Él y dije, si tú me has hablado y si eres el mismo Dios que me habló del comienzo, pues esto se cumplirá. Y hoy,
4 años después, esto se está cumpliendo. Antes de que los médicos me digan que por la ecografía iba a ser varón, yo ya lo sabía, porque creí que mi hijo sería varón y que su nombre se llamaría Abraham. Llegué aquí a una iglesia donde hay una riqueza de conocimiento, que si esta riqueza de conocimiento que hay aquí se esparciera por todo el mundo, el Evangelio seguiría correcto, seguiría recto, avanzaría muchísimo más, habría más conocimiento para enfrentar al enemigo, porque donde yo he ido hay muchas solamente experiencias o costumbres, pero realmente no le están llevando como se debería hacer por falta de conocimiento. Aún a mí he vivido estas experiencias con Dios, pero sabía y sé que me falta mucho más. Y al haber llegado aquí, a esta congregación, he visto siervos, cómo el Señor lo usa para enseñar su palabra, cómo los ministra para aprender, y he aprendido tanto aquí, que el haber aprendido tanto confirma más las experiencias que he vivido con Dios, para decirles que no es que me contó, o no es que me dijeron un testimonio, sino es lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que está cumpliendo. Si Dios me dijo que mi familia iba a venir al Evangelio, pues iba a venir. Él lo iba a hacer. Me dijo también que si yo iba a venir a este país, no iba a ser fácil, que para Él no iba a haber cosa imposible. En el consulado, y mucha gente me decía, para que vayas con tu esposa vas a demorar 3 años a 5 años, y tienes que tener más de 5.000 euros para viajar allá. Oraba y oraba a Dios y decía, quiero estar con mi esposa si es tu voluntad, aunque yo no quisiera ir a España porque no me gusta, no lo conozco y quisiera ir por otros lugares, o que mi esposa venga al Perú. Pero Él habló a mi vida y dijo que me traería, y más pronto de lo que yo pensaría, y me traería a un lugar donde habrán personas idóneas para ayudarme en mi crecimiento espiritual, y que Él me bendeciría muchísimo más de lo que yo pensaba. Le creí cuando el Señor en la iglesia donde estaba congregando, estaba de rodillas orando, le creí. A los 3 meses de haberme casado, me llaman del consulado para decirme, sus papeles están listos, tiene su visado y listo para viajar. Y no tenía ni dinero ni 5.000 euros, solamente el papel y un poco de dinero que pude reunir, y estoy aquí, en este país. Que pensaba que podía ser en 3 años, que pensaba que podía ser en 5 años. Hoy estoy aquí, porque le escuché y le creía lo que Él había puesto en mi vida. Yo quiero y les comparto esto, porque quisiera que todos podamos creerle a Dios y nos pongamos a meditar y analizar cuánto le creemos a Dios. Si le creo para ciertas cosas nada más, o si le creo para aún cosas imposibles para mí, pero posibles para Dios. Posibles para Dios, ¿por qué? Porque este pueblo de Honda muchas veces podemos decir que es duro, o el pueblo de Alcora podemos decir que es duro de corazón, pero para Dios es tan blando, tan frágil, que el Señor cuando quiere nos usará cada uno de nosotros para expandir su reino. Pero Él quiere que le creamos, que digamos que sí creo en tu poder, que este pueblo, Alcora y los otros pueblos también estarán postrados delante de tu presencia. Esto lo podemos ver, pero creyéndolo, yo sí lo creo. Yo confío en Él, que si Él me ha traído por un propósito, no para que en eso comparta de su vida personal y de sus cosas y de que se altive, en eso no es nada. Es Dios todo, la gloria es de Dios. Si hoy cada uno de ustedes tiene a alguien enfermo, está pasando pruebas, ataques, enfermedades fuertes, su hijo en las drogas o en la prostitución, los jóvenes adolescentes quizás alejándose del camino de Dios, pues yo lo creo al Señor, que ese hijo que está en las drogas o esa hija que está en la prostitución, el Señor lo sacará de ahí. Pues yo lo creo. Hoy o más tarde puedes ver la gloria de Dios, pero créelo a su palabra. No tanto me creas a mí o lo que te comparta, sino créelo en lo que dice, que Él tiene el poder para hacerlo. Créelo, creámoslo. Ese hijo
que está en la cárcel puede salir y dar testimonio de lo que Dios puede hacer en su vida, porque Dios lo puede cambiar. Yo creo que lo puede hacer. Si hay alguien que tiene un familiar enfermo y aún enfermo de muerte, pues Dios tiene el poder para en esta hora, si lo crees ahí donde estás, Él lo puede hacer en esta hora en el nombre de Jesús. Porque todo es en su nombre, pero todo hay que creerlo. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 9:23 dice que al que cree todo lo es posible. Y en el libro de San Juan 11:40 dice que Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pues si nosotros creemos más en este tiempo, vamos a ver muchísimo más la gloria de Dios. Quiero que el Señor siga llenándonos de esa riqueza de conocimiento. Pero también en Santiago 2:5 dice que también nos debemos llenar de la riqueza de la fe. Porque eso es importante, lo que va a romper barreras, lo que va a romper muros, lo que va a romper aún nuestro corazón, aún todavía incrédulo, que quizás no quiere creerle al Señor. ¿Qué pasaría si mientras el grupo de alabanza o el hermano Juan está cantando y empieza a hablar en lengua? ¿Qué haríamos? ¿Lo analizaríamos o creeríamos en el Espíritu que sí puede ser el poder de Dios? Y es el poder de Dios que se está manifestando en esta iglesia. Yo sí lo creería. Sí lo creería que el hermano Guillermo puede orar por la hermana Nancy y se haga un milagro por la necesidad que esté pasando. Pues yo sí lo creo, porque lo he vivido y sé que Dios tiene el poder para hacer esas cosas. Yo sí creo que el hijo de nuestra hermana Mari, en el nombre de Jesús, puede el dejar todo lo que no es agradable a Dios y estar firme, no solo convertirse al Señor, sino que le sirva también al Señor. Y yo le creo que pueden pasar estas cosas, pero todos creemos esto. ¿Cuánto creemos en el Señor todo esto? Nosotros debemos creer. Creamos que Alcora se puede y se tiene que levantar otra congregación, no por nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Hay hermanos, hay un grupo que está intercediendo ahora por Alcora, ahí trabajando. Mientras que otros quizás no saben, el enemigo se levanta para pelear contra ellos, para darles ataques. Pero que ellos sigan perseverando y nosotros tenemos que creer que ese grupo siempre estará con el Señor y ese pueblo de Alcora tiene que venir también a los pies del Señor. Les digo esto, a veces para empezar una iglesia, para empezar una obra, no es necesario que tengamos 6, 7, 8 hermanos para hacer un culto. Les voy a compartir esta experiencia. Me llevó una hermana a visitar a su hermano de los 55 años y ella de 50, que me contó la hermana que su hermano era pastor. Era una iglesia difícil porque el pastor, mientras congregaba en esa misma iglesia, había pasado una prueba a toda la iglesia, que la pastora se llevaba las ofrendas y que se había relacionado con un hermano dejando a su esposo. Al enterarse de todo esto la iglesia se dispersó. Se dispersó, pero el hermano siguió yendo ahí fiel hasta que ya no hubo nadie. Y como él era el único que iba, le dejaron a él. Y el Señor a él le había hablado y le había levantado para que sea el pastor de ese lugar. Cuando yo llegué a visitarle, él no me conocía y él quería saber si yo venía de parte de Dios o si realmente soy cristiano o le sirvo a Dios. Y me dijo, acompáñeme a la iglesia, quiero orar un momento con usted. Y por medio de la oración fue que él me conoció toda mi vida, conoció el pasado y conoció. Y dijo, usted viene de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Hasta ese momento yo no sabía algo. Él me dijo, bueno hermano, vamos a casa a comer y por la noche venimos al culto. Él dijo, ¿al culto? Pues llegamos a la noche al culto y sucede que entramos, oramos para que inicie el servicio, el pastor se pasa adelante en el púlpito y yo me siento atrás, que me gusta sentarme atrás. Entonces me senté y ya el pastor dijo, bueno hermanos, vamos a empezar el culto. Y yo dije, pero no hay nadie, la banca es toda vacía. Y el único que estaba delante era yo. Y dije, bueno, ya van a comenzar a llegar los hermanos. Y hasta que
la lectura bíblica, los signos, la alabanza, y el pastor mismo cantaba todo eso. Y hasta que dijo, bueno, ahora vamos a darle parte, hermanos, al hermano Nelson que nos traiga el mensaje en este día. Entonces yo miraba, pero ¿a quién? Porque eran solamente bancas y no había nadie. Pero cuando el pastor dijo esto, hermano Nelson, me invito a pasar adelante para que comparta la palabra. Cuando yo pasaba adelante, iba pasando pensando, pero ¿a quién? ¿Dónde están las bancas? Pero le dije, Señor, si tú quieres que comparta la palabra aún a estas bancas, pues que se diga. No sé por qué tú permites, y el pastor está poniendo su fe en esto. Bueno, pasé adelante y compartí la palabra, pero al comienzo un poco como que mirando a quién, y hasta que conforme fui hablando, me iba sintiendo tan seguro que esas bancas se iban a llenar. Y el Señor iba poniendo palabras que me decía, tú solamente predica que dentro de poco esas bancas van a estar llenas. Terminó la prédica, nos fuimos, yo seguía pensativo con el pastor. Al otro día llegamos a la misma hora, vimos el culto, inicia el culto del pastor, y bueno, yo decía, ayer lunes no han venido, bueno, todos se han ido a hacer sus cosas, hoy día estarán. Y el día martes lo mismo. El pastor me llama para la prédica y no había nadie, es igual. Para avanzar le digo, el día miércoles lo mismo. Pero ya yo me había puesto mi fe en el Señor que eso te tenía que dar. Se tenía que el Señor hacer la obra. El día jueves lo mismo, nadie se predicar la banca. Yo y el pastor el día viernes, el sábado ayunamos. El sábado por la tarde mismo que habíamos ayunado, en la tarde vino una persona recién, una mujer, que dijo que era hermana, y como se había enterado por familia del pastor, que iba el pastor a estar en ayuno con un hermano, y ella vino y le dijo, pastor, me siento mal. Hace tiempo me siento mal, ¿puede orar por mí? El pastor dijo, bueno, hermano, esta hermana ya viene muchas veces, uno ora por ella, pero es que parece que ella no le cree. Ella no le cree, uno le dice que Dios va a hacer la obra, pero ella no lo cree. Bueno, le dice, hermana, venga, vamos a orar. Comenzamos a orar por ella, y comenzamos, en el nombre de Jesús, a echar fuera la enfermedad, el demonio, que la hermana pudiera tener, pero sin locura ni nada, sino todo en orden con él. Comenzamos a orar, reprender y echar fuera ese demonio, y cuando terminamos la oración, abrimos nuestros ojos, la hermana ya no estaba. Le habíamos echado fuera el demonio, demonio te vas en el nombre de Jesús. Pero nosotros no sabíamos dónde se fue. El pastor dijo, bueno, en un sentido de broma, dijo, hemos echado fuera al diablo y se la llevó con tu hermana. Pero salí afuera a mirar, y miré a la esquina, ¿a dónde se ha ido? Y no estaba. Y ese día por la noche nos fuimos nosotros, terminamos el ayuno y fuimos a casa y volvimos para el culto, y seguí la prédica yo así, a las bancas. El día domingo nuevamente el culto, y esta hermana llegó ahí. Vino el culto de esta hermana. Nuevamente yo hablé con el pastor y le dije, estas palabras las ha puesto el Señor para mí, para su vida, y le digo que el Señor dice que dentro de poco, pero me dice, hermano, ya no puedo más. Ya lo voy a dejar porque no puedo, mire, no sabe cuántas cosas paso y ya no puedo. Ya llevo casi 2 años así, con las bancas, hablando yo solo, predicando. Hoy usted en esta semana me ha dado ánimo, me ha dado aliento, me ha dado fuerzas, pero sí le digo que ya no puedo más. Pues yo le digo, hoy cuando está a punto de desmayar, hoy cuando ya cree que ya no puede más, hoy cuando cree que ya todo se va a acabar y todo va a fracasar, es cuando Dios le dice que aquí es el momento que Dios va a obrar. Espere. Me fui, me despedí, vuelvo al año y todas esas bancas estaban llenas. No había hermanos que se hayan alejado de Dios y habían vuelto. Eran personas que recién se habían convertido al Señor de una sanidad, que habían sido liberados, que habían pasado necesidad, pero Dios tocó su vida. Y esta iglesia, hoy hasta este tiempo, ya tiene anexos, tiene otras iglesias. El pastor le creyó. Aunque a mí me costó predicar a la banca vacía, pero le creí. Y con esto les quiero decir que Dios lo hace. Quiero que seamos ricos en fe, que sigamos adelante. Hay tanto conocimiento que me gusta más, quiero más, por eso trato de no faltar a las enseñanzas, al estudio, porque sé que con lo que esa experiencia que Dios me ha dado, uno crece mucho más. Y otra cosa, cuando Dios me habló sobre mi hijo,
que se está cumpliendo esto, un poquito a mí me puso pensativo porque yo quería tener 12 hijos. Es que cuando yo leí a Abraham, como les decía, llegó, dijo que lo multiplicaría, que su descendencia sería como la arena del mar y todo eso. Llegó hasta Jacob, que tuvo 12 hijos. Dije, pero si él, el siervo del Señor, ha tenido 12, pues yo también quisiera tener 12. Y siempre he vivido con eso de que me gustaría tener 12 hijos, pero sí le preguntaba al Señor, ¿habrá una mujer que querrá tener de esos hijos conmigo? Pero cuando el Señor me habló de un hijo y que lo llamaría Abraham, pues hasta ahí yo sé que creo que no voy a tener 12 hijos, ni mi esposa tampoco. Y yo quiero decirles, hermano, creámoslo. Hoy quizás algún familiar está pasando necesidad, algún familiar se ha alejado de nosotros, algún familiar se ha ido lejos, o se ha ido a la brujería, o se ha metido en cosas duras. Pero quiero que salgamos de este lugar creyendo que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Y quiero compartirles 3 pasajes sobre la fe. 3 pasajes sobre la fe donde por más que delante de nosotros se presenten gigantes, por más que delante de nosotros se presente un adversario fuerte, con armas fuertes, con mucha furia o con mucho odio delante de nosotros, ya sea con furia de ira, de problemas, de persecución o de hambre, créele y al Señor. Y quiero que te quedes con este primer pasaje que quiero compartir, que a pesar de que veamos a un gigante que tiene a nuestra familia en las drogas, y ellos dicen que no lo van a soltar, y que nos dicen que nosotros retrocedamos, que nosotros dejemos todo, pues yo le digo, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39, que nosotros, la familia de Cristo, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino somos de los que tenemos fe. Somos de los que tenemos fe, no somos de los que retrocedemos. Tampoco somos de otras sectas, no somos de Cristo, somos de los que vamos adelante, somos de los que confiamos en Dios, somos de los que vamos a tener victoria. Pero para esto vamos a tener que batallar, para esto vamos a tener que pelear, que cuando veamos a ese gigante no huyamos ni retrocedamos, sino que peleemos la buena batalla de la fe, peleemos la buena batalla de la fe. Aunque veamos a un ejército que se levante contra nosotros, aunque veamos a un ejército que venga contra nuestras vidas o contra nuestra familia, nosotros no debemos retroceder ni desmayar, sino ahí es donde Dios nos quiere ver, pelear la buena batalla de la fe, seguir adelante, pelear ahí, como decía mi abuelo, muerto pero no corrido, caído pero no vencido, para adelante. Muchas veces me decían a mí en el servicio militar, tienes que ser terco, no desertes, por más que te maltraten, golpeen, tienes que ser terco. Lo comparo en las cosas de Dios, por más que el enemigo venga contra todo, por más que me haga tropezar ahí, me afirmo, me agarro, y quiero ser terco ahí, seguir para adelante, terco en orar por mi familia que aún falta venir al Señor, terco en creer que mi familia va a ser sanada de alguna enfermedad, seguir terco orando en creer que mi familia saldrá de la brujería. En eso quiero seguir y ser terco, pero peleemos la buena batalla de la fe. He escuchado de muchos hermanos que hay ataques, es que el enemigo se levanta cuando tú empiezas a compartirle a tu familia de las cosas de Dios. Pero a pesar de que se levanten gigantes, mis hermanos, a pesar de que se levante el mundo contra nosotros, no retrocedamos, como le dije en el primer pasaje. Y en el segundo, sobre pelea la buena batalla de la fe. Y ahora aquí otro mensaje que tiene que ver sobre donde el Señor nos da la victoria sobre el mundo. Él nos da la victoria sobre el mundo porque Él es poderoso para hacer estas cosas. Él es grande para hacer estas cosas. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Como lo debe estar ahora en el pasaje 3, sobre que nosotros, confiando en el Señor, en el libro de 1 de Juan 5:4,
dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice también que esta es la victoria, la cual tenemos por medio de nuestra fe. La victoria que vence al mundo por medio de nuestra fe. Por eso, hermanos, no les he dado una enseñanza como lo dan los otros hermanos, si no les he podido predicar de lo que Dios ha hecho, hace, sigue haciendo y seguirá haciendo todo el resto de nuestras vidas. Dios es grande y poderoso y Él nos da la victoria. Él siempre estará con nosotros. Y antes de terminar este mensaje, yo quiero decirles que ante todas las cosas, aunque vengan gigantes, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Con esto termino, con esta palabra, que si le creemos más a Dios, depositamos más nuestra confianza en Él, que no retrocedamos, que peleemos la buena batalla, vamos a tener victoria, y ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hay aquí otra promesa más que quiero mostrarle de lo que le dije al comienzo cuando Dios me habló. Mi familia, antes de conocer al Señor, yo ya la había llegado a conocer, fue la promesa que Dios me dio, pero mi familia, ahí mi madre en el centro, en la parte de atrás, mis 3 hermanas y mi cuñado. Somos 4 hermanos, el varón, el único varón y el mayor, y mis 3 hermanas menores. Ahí yo predicándoles a mi familia, les llevé a un campo a predicarles. Ahora verán en el tiempo de hoy cómo está mi familia. Otra promesa cumplida en el Señor. Por lo tanto, que lo que yo escuché no es porque otro hermano, ay sí, mira qué bonito, fue lo que escuché de Dios, lo que le creí a Dios y le obedecí y le dije que sí. Esta es otra promesa cumplida. Y no solamente está mi familia en ese momento, que refiriéndome a mi madre o a mis hermanas o a mi cuñado, sino a mi esposa, que está ahí. Otra promesa que le dije, Señor, si tú me das una persona, una mujer para mi esposa que es del extranjero, pues ella tiene que aceptar casarse en Perú. Está en Perú y nos casamos en Perú. Es otra promesa cumplida del Señor. Pues le creí y quisiera que todos le creamos, aún más. No lo crean como yo, sino muchísimo más todavía. Muchísimo más, como para creer que Dios en nuestras vidas van a haber cosas sorprendentes. Más de lo que yo veo ahí, muchísimo más. Y en esta hora, como dice esa palabra en Marcos 9:23, que para el que cree todo le es posible, quiero invitarles a ponerse de pie para orar un momento, pero pedirle, si es posible, al grupo de alabanza que me puedan cantar una alabanza del Espíritu. Quiero en esta hora que puedas hablar con Dios, decirle, Señor, te creo ahora más. Señor, pongo más mi confianza en ti. Yo sé que tú vas a arrancar a mi familia de donde está en las tinieblas y traerlo a la luz. Y el que sienta necesidad de arrodillarse, arrodíllese. Pero yo sé que en este momento el Señor quiere hacer algo. Como le dijo al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué puedo hacer por ti? Ahora es donde debemos decir, Señor, esto haz. Oremos ahí al Señor. Amado Padre Dios Todopoderoso, Señor, es tu palabra, lo que he visto sobre Adán y lo que has hecho, y lo que he compartido es de lo que he vivido contigo, Señor. Y sé que esto ha servido porque todos en esta hora nos estamos decidiendo a creerte muchísimo más. Una fe que puede salir de onda, una fe que puede salir de este continente, una fe que puede, Señor, abarcar todo este mundo. Señor, ayúdanos en esta hora. No somos perfectos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Se haga tu voluntad, Padre amado. Danos la fuerza en esta hora. Comienza a obrar en la vida de mis hermanos que te están pidiendo, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Y ayúdame a mí, Señor, enséñame. Necesito aprender más de ti cada día, Señor. Aún nada sé, Padre Santo, quiero más de ti. Pero yo creo que en esta hora las necesidades de mis hermanos y las mías, Señor,
van a ser realizadas, se van a ver hechas, Señor, porque hoy estoy depositando más mi confianza en ti. Como tú, Señor, has proveído de antes, como tú has hecho grandes cosas, así lo vas a hacer en esta hora, Señor. Gracias por todo, Padre. Yo creo, Señor, cada hermano va a recibir lo que te está pidiendo en esta hora. Lo creo en el nombre de Jesús. Ahí glorifícate. Sigue usando este ministerio de alabanza. Sigue usando a tus siervos que predican, que enseñan tu palabra aquí en este lugar. Llénalo más de conocimiento. Dale muchísima más sabiduría de lo alto, Señor. Pues sobre nuestros corazones, he aquí mi corazón abierto delante de ti. Hágase como tú quieras y no como yo quiera, Señor. Más gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús, seamos todos bendecidos, Señor. Seamos todos, Padre, Señor, siervos tuyos que en esta hora confiamos y recibimos y recibiremos tus promesas, porque hoy tu palabra me ha dicho que tus promesas son hechas en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que el Señor los bendiga.